las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentan Educación Tributaria Paso a Paso. 9 años en tu pantalla. Con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Hoy con un programa especial. Vamos a hablar con el doctor Robert Marcial González, que enseguida nos está acompañando sobre los beneficios de los trabajadores y por supuesto también la contrapartida, el derecho de los empleadores y beneficios de los trabajadores y viceversa. Pero en primer lugar queremos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. En primer lugar, a Paraguay TV, porque gracias a Paraguay TV estamos en tu pantalla 4 veces durante la semana y apoya en su 9º año de edición este programa Educación Tributaria Paso a Paso. Pero por supuesto también a FOTRIEM, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Educación de Posgrado. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Desarrollos madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. Power 4, el éxito físico en pocos minutos. Y recuerde, tenemos nuevos lanzamientos. Estos nuevos lanzamientos usted los podrá ver aquí en nuestra página web y tienda online. Y recomendamos sobre todo el material del nuevo IVA y cuestionario impositivo que vamos a estar mostrando después. Atención contribuyentes de renta personal, siempre todas sus dudas son respondidas en el libro específico de la renta personal que le invitamos a que descargue gratuitamente el índice de las obras. Y por supuesto, no olvide de dar me gusta a la fanpage de Educación Tributaria porque sorteamos semanalmente 2 libros. Y ahora sí, ya vamos a estar con Robert Marcial González hablando justamente de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores, que usted podrá enviar sus consultas también a través de nuestra fanpage. Vamos ya a recibirle al doctor Robert Marcial González. Muy bien, y como habíamos prometido, le tenemos al profesor acá de nuestro instituto y doctor Robert Marcial González. Él es especialista en Derecho y Práctica Laboral desde los 2 puntos de vista, desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista del empleador. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora, buenas noches a la teleaudiencia. Muy bien, encantado de estar acá compartiendo este espacio de formación ciudadana también tan importante y tan necesario para que podamos construir una sociedad mejor. Muchas gracias. Y hablando justamente de eso, te decía en la introducción que uno asesora a veces al trabajador, uno asesora a veces al empleador. Uno tiene que conocer esos 2 aspectos cuando también va a contratar a un profesional, ¿verdad? Y desde mi punto de vista es así, es un plus adicional, digamos, que se tiene el poder mirar la película desde los 2 lados del mostrador, porque eso ayuda mucho a hacer alteridad. Uno puede desarrollar la capacidad de ponerse en el zapato del otro. Y en materia laboral, en cualquier campo del derecho, pero fundamentalmente en el marco del derecho laboral, es muy importante tener presente que gran parte de los problemas se solucionan negociando, mediando, y para el efecto, nada mejor que conocer el punto de vista del que está enfrente. Por eso esta noche, ¿qué te parece si hacemos? Desde el punto de vista del trabajador, me gustaría hacer algunas preguntas, pero yo también voy a actuar en carácter de empleadora. O sea, vos vas a actuar, así que tenés que asesorar bien a las 2 partes, Robert, ¿verdad? Y empecemos por este tema que tenemos aquí en pantalla, el régimen de contratación en la legislación laboral. Porque por un lado es complicado conseguir empleo. Entonces, en el momento que conseguimos empleo, bueno, yo como empleador
te voy a decir, mira, estas son las condiciones, te gusta y tomás. Si no te gusta, las puertas están abiertas. Sí, es que hay una demanda muy grande de trabajadores. Ahora, si me interesa tu perfil específico, voy a poder estar un poco más abierta a negociaciones desde el punto de vista del trabajador. Vos como trabajador que te vas a una entrevista de trabajo, sabés que tenés un perfil que es difícil de conseguir, o sea, estás en mejores condiciones de negociar. ¿Qué es lo que se tendría que tener en cuenta en la negociación de esa primera parte que es el contrato laboral? Claro. Bueno, me parece importante, ante todo, aclarar que cualquier punto de vista, perspectiva u opinión que desarrolle lo voy a hacer desde la legislación laboral. Es decir, voy a tener que, por razones didácticas, digamos, dejar un poco de lado todo lo que se podría llamar como sociología jurídica y que lamentablemente condiciona mucho todo esto, todos los pormenores vinculados al empleo. No podemos desconocer que nuestro país todavía está marcado por una gran informalidad. Vos como tributarista sabés perfectamente que es así, y esa situación sociológica, ese dato de la realidad, sin lugar a duda condiciona severamente el margen de aplicación de la ley y también el marco de elección o de libertad que puedan tener las partes y particularmente los trabajadores a la hora de acceder al empleo. Hecha esa aclaración, bueno, respondiendo a la pregunta en forma puntual, lo primero que se tiene que tener presente es que nuestro sistema de contratación laboral, como regla, establece que los empleos tienen que tener una proyección en el tiempo, tienen que tener estabilidad. Es decir, las contrataciones temporales son excepcionales dentro del sistema jurídico laboral paraguayo y como consecuencia de ello, entonces hay que estar muy atentos a la hora de suscribir documentos que permitan en alguna medida ponerle tope al vínculo que se inicia. Eso quiere decir, Robert, que yo necesito contratar una persona para ventas, pero yo solamente necesito contratar una persona para ventas por 6 meses, porque después no voy a tener ventas o para un proceso productivo específico. Eso significa que yo no puedo hacer un contrato por 1 año o por 6 meses, por eso es que se hacen los famosos contratos por tiempo indefinido. Exactamente es así. En el sistema jurídico laboral paraguayo, fundamentalmente debido a la fuerza que tienen los principios que sostienen al sistema, lo que determina la posibilidad que tiene una empresa de contratar temporalmente a un funcionario no está dado por la voluntad de las partes, sino por la naturaleza del servicio que se está ofreciendo al público. Si la naturaleza del servicio es inherente al giro comercial del establecimiento y por ende tiende a ser permanente dentro de la empresa, uno no puede contratar en forma temporal o por tiempo definido. La regla dentro de la legislación laboral es que esa contratación necesariamente tiene que ser indefinida. Ok, contratación por tiempo indefinido es lo primero que debes decir mi contrato. Ahora, yo te digo, pero yo soy un poco más rebelde. Yo quiero que me firme este contrato por 1 año. Y a los 1 año veamos las condiciones. ¿Qué pasaría? Y como vos sos el trabajador, no tenés otra opción y conocés algo también de derecho, ¿qué pasaría si yo pongo 1 año? ¿Pierdo lo mismo por especificar ese plazo, las ventajas que me da el Código Laboral? De ninguna manera, por varias razones, pero en esos casos lo que tanto la empresa como el trabajador tienen que tener presente es que por mucho que el contrato señale que el vínculo se va renovando en forma periódica, la antigüedad no se interrumpe. La antigüedad se mide y se computa desde el minuto 1 en que se inició el vínculo. Como consecuencia de ello, esas cláusulas que pretenden ponerle tope al vínculo ceden ante la realidad, dicen los principios del derecho laboral. Así es que, digamos que esa es la cláusula que quedaría invalidada en función a la prioridad que la ley le da a la continuidad del vínculo. Llega a los 1 año, yo te digo, muchas gracias, Robert, sabes que mi contrato dice acá que hoy es 1 año, te vas, no te corresponde ninguna indemnización laboral, eso no es así, ¿verdad? Efectivamente, eso es así.
digamos que el hecho de que el contrato llegue a su fin conforme a lo establecido en las cláusulas del documento no le libera al empleador de la carga de tener que abonar los beneficios sociales. Preaviso, indemnización fundamentalmente, vacaciones en el caso del ejemplo que estamos tratando porque ya se habrán causado y bueno, y todos los beneficios inherentes o previstos en el Código Laboral. Ahora, normalmente me traen, está la hoja, ese modelo que trae el Ministerio de Justicia y Trabajo, que muchos dicen, no, solamente hay que usar el modelo de contrato del Ministerio de Justicia y Trabajo porque ese es el válido, o no, solamente hay que usar ese modelo de recibo de salario porque otro no vale. ¿Eso es así o no? No, eso no es así de ninguna manera. Y yo en esto soy bastante duro o muy crítico hacia el sistema, por cuanto que esos son inventos que genera la burocracia para generar pequeños nichos de corrupción, si se quiere, o de corruptela, por decirlo de alguna manera. Las empresas son absolutamente libres para trabajar sobre los documentos que les resulten útiles, toda vez que vayan rindiendo cuentas a la autoridad administrativa del trabajo. Yo incluso voy un poco más allá, recomiendo que si las empresas pueden salirse de esos modelos que se gestan desde el Ministerio del Trabajo, lo hagan. ¿Por qué? Porque no escapa a la sociedad que la regla dentro de la burocracia es la ineficiencia. Y por ende, estos documentos que están redactados por funcionarios, digamos, por decirlo elegantemente, que no están en condiciones de hilar fino, claro, normalmente dejan muchos huecos. Estándares. Efectivamente. Ahora, otra cosa que normalmente el trabajador dice, ahora me vuelvo otra vez al otro lado, dice, no me quiere entregar el empleador la copia de mi contrato de trabajo, entonces yo no tengo nada que me respalde. El problema, si no hay una copia o no hay contrato, ¿es para el trabajador o para el empleador? ¿Quién pierde más al no firmarse el contrato? Bueno, lo primero que se tiene que tener presente es que el hecho de que no exista un documento escrito no significa que no exista un contrato. En el Código Laboral paraguayo, la contratación verbal tiene plena validez. Como consecuencia de ello, el trabajador tiene la posibilidad de acreditar la existencia del vínculo por los numerosos medios que están a su alcance. La falta de documento escrito, que sin lugar a dudas es un inconveniente para el trabajador, en alguna medida se puede ver, el rigor de esa omisión se puede ver mitigado si es que el trabajador está inscrito, por ejemplo, en el sistema de seguridad social, en el IPS. Con eso básicamente se puede, en alguna medida, demostrar que existe un vínculo y las condiciones mismas del vínculo, así que no es demasiado grave. Ahora, si el empleo es totalmente en negro y no existe documento escrito, tampoco existe pago de IPS, o sea, estamos hablando de empresas que trabajan directamente al margen de la ley, por supuesto que la situación es más grave. Pero el Código Laboral prevé que si yo firmo el contrato, tengo el derecho como trabajador de tener una copia del mismo, ¿verdad? Efectivamente, el Código Laboral establece en forma clara que el documento que firmen las partes para formalizar el vínculo tiene que ser extendido en 3 ejemplares. Uno para la empresa, otro para el trabajador y un tercer ejemplar que va al Ministerio del Trabajo para su archivo y su toma de razón. Ahora, otra de las dudas que se presenta, Robert, es el denominado periodo de prueba y la inscripción en el IPS, porque mucha gente dice, no, todavía no está inscrito en IPS o no lo escribí porque está en el periodo probatorio. ¿Nos podés aclarar cómo es esto? ¿Cuál es el periodo probatorio y desde qué momento nace la obligación de inscribir a un trabajador en el IPS? Claro. Bueno, lo primero que hay que decir a mi juicio es que las dudas que se generan en torno al periodo de prueba puntualmente son absolutamente legítimas. Y son legítimas porque, como en tantos otros planos dentro de nuestro sistema legal, no hay armonía de criterios entre la legislación y las diversas instituciones, en este caso el IPS. Es decir, se genera mucha confusión porque la burocracia no trabaja de manera eficiente, no trabaja con criterios uniformes y lejos de tratar de aclarar el panorama para facilitarle las cosas a los ciudadanos en general, con permanentes reglamentos, leyes, decretos, están modificando las reglas de juego. Sí. Pero al margen de la asistematicidad con la que se trabaja, lo que tienen que saber las empresas
que inician un vínculo laboral es que independientemente al periodo de prueba, la obligación de aportar al IPS o de inscribir al trabajador ante el Instituto de Previsión Social nace desde el minuto 1 que el trabajador inicia su relación laboral. Firmo el contrato y ese mismo día ya debo inscribirle en IPS. Efectivamente, y eso tiene, digamos, una explicación amplia desde la doctrina, partiendo de la importancia que la propia Constitución Nacional le da a la protección que debe tener todo trabajador. Pensemos, por ejemplo, en una persona que está siendo contratada para cumplir tareas que le generan cierta exposición, porque si yo trepar columnas, entonces lo que el sistema dice es no puedo dejar desprotegido a este trabajador sobre pretexto que sigue dentro del periodo de prueba. Así es que hoy los trabajos que se realizan en motocicletas, por ejemplo, que son, se están multiplicando, entonces el sistema busca proteger ese tipo de actividades riesgosas. Y en cuanto al plazo del periodo de prueba, la regla es que el periodo de prueba se puede extender como máximo a 2 meses. Son 60 días, es lo que establece el artículo 58 del Código Laboral. Y dentro del periodo de prueba es el único momento que puedo despedirle a esa persona sin el pago de las indemnizaciones correspondientes. Efectivamente, digamos que el espíritu de la ley pasa un poco por posibilitar que las partes vayan calibrando, ambas partes, tanto empresa como trabajador, que vayan calibrando si van a estar, digamos, en condiciones de llevar adelante el vínculo, y como consecuencia de ello, la ley le exonera a las partes de la carga de tener que preavisar si es que ya deciden interrumpir el vínculo, y al empleador de la obligación de tener que indemnizar en caso de que decida interrumpir la relación laboral. Y justamente, ¿qué te parece si a la vuelta del corte hablamos los derechos y las obligaciones que tienen ambas partes, y sobre todo este tema del preaviso, sobre todo el tema de las vacaciones, también el famoso tema, ¿puedo renunciar a mis vacaciones y cambiar por plata, por dinero? Esto y mucho más aquí en Educación Tributaria, con nuestro invitado de lujo, el doctor Robert Marcial González, hablando justamente de estos temas laborales de trascendental importancia para usted, que a la vuelta del corte lo aguardamos aquí. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlate, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruoti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Y continuamos en Educación Tributaria paso a paso con el doctor Robert Marcial González, hablando de los beneficios de los trabajadores y, por supuesto, los derechos y las obligaciones
de los contribuyentes. Recuerden de ingresar a la página web www.ruoti.com.py y baje gratuitamente el índice de nuestras nuevas obras. Este mes hemos lanzado 2 obras de suma importancia. Esta, que es el marco legal del IVA y el cuestionario impositivo del IVA. ¿Qué tiene este libro? Miren, preguntas y preguntas y preguntas, más preguntas de las que le estoy haciendo acá a Robert. Tiene este libro, Robert. Todas las preguntas están acá. ¿Qué pasa con verifique cómo se tiene que grabar el IVA? Verifique uno a uno un cuestionario, que también ya lo hemos analizado en otros programas, para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del IVA, un material sumamente nuevo y actualizado, dirigido especialmente a los auditores y todos aquellos profesionales que liquidan el IVA, y también profesionales abogados como Robert y yo, que siempre me confunden con contadora, que necesitamos conocer cuando vamos a hacer un contrato laboral. Por ejemplo, Robert, qué ventajas tiene la tarjeta Gourmet o los vales de compras o esos beneficios que dentro de un rato nos vas a hablar. Así que ingrese a nuestra página web www.ruoti.com.py y recuerde que esperamos su me gusta a Educación Tributaria Paso a Paso, nuestra fanpage, en donde sorteamos todos los viernes 2 libros. Así que, por supuesto, estamos aguardando. Y si quiere ver las declaraciones de Robert y también otros programas a través de YouTube, siempre podrá estar informado aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Y ahora, Robert, ¿cuáles son justamente los derechos y obligaciones de las partes? Porque al firmar este contrato, o bien como lo explicaste, inclusive al no firmar contrato, existe un vínculo que crea derechos y obligaciones. Efectivamente, y lo primero que hay que remarcar en un país donde estamos muy acostumbrados a reclamar nuestros derechos, pero nos olvidamos de la contracara de nuestros derechos, que son las obligaciones, es precisamente eso, que ambas partes, incluido el sector trabajador, mal que le pese a muchos sindicatos, tienen obligaciones que cumplir. En cuanto a los derechos, lo primero que corresponde remarcar es que estos tienen que estar plasmados normalmente en el contrato de trabajo. Pero eso no significa que el contrato de trabajo tenga que ser un extenso catálogo que desarrolle en forma minuciosa cada uno de los derechos. ¿Por qué? Porque los mismos ya se encuentran enunciados de manera clara y de manera bastante profunda en el Código Laboral paraguayo. Así las cosas, lo que se estila normalmente es que el documento haga remisiones al Código Laboral, porque, reitero, ahí es donde se encuentran bien regulados tanto los derechos como las obligaciones. Los principales derechos que tienen los trabajadores: por supuesto, recibir la remuneración acordada dentro de los plazos que las partes hayan consensuado. Esa es una consulta muy frecuente, porque preguntan cuándo tiene que abonarse el salario. Sí. Y lo que dice la legislación laboral es que los salarios deben ser abonados a intervalos regulares, y estos intervalos pueden ser incluso diarios, semanales, quincenales o mensuales. Y si nada se dice en el contrato, ¿qué se presume, Robert? Si nada se dice en el contrato, la ley habla de la costumbre, pero en realidad esa costumbre tiene que interpretarse como los primeros 5 días de cada mes. Reitero, eso no significa... ¿Semanalmente? No, de cada mes. Anualmente. Los primeros mensualmente. Mensualmente. Eso no significa que las partes no puedan pactar, digamos, una modalidad de pago diferente. O sea, eso es lo normal, los primeros 5 días de cada mes. 5, claro. Pero hay empresas que por razones contables tienen su corte o su cierre del 20 al 25, etcétera. Así que pueden libremente establecer un día de pago diferente sin ningún inconveniente. Entonces, el pago del salario. Otro derecho muy importante es que las condiciones laborales sean prestadas en condiciones de salubridad y de seguridad. Esos son 2 aspectos también bastante descuidados en nuestro medio, tanto por la informalidad con la que se manejan normalmente las empresas, como por la falta de control y la excesiva burocracia existente dentro del Ministerio del Trabajo. Entonces, prestar servicio en condiciones salubres, higiénicas y sobre todo seguras. Te quiero cortar ahí porque hay una cuestión bastante complicada, que es el objeto
objeto del trabajo. Yo te contrato para que vos hagas A, B y C tarea. Eso está establecido en el contrato. Y después te digo, no podés atenderle a esa persona que viene al público, que necesita una prestación de servicio ahora, y a veces el trabajador dice, ah, no, eso ya no está en mi contrato. ¿Podés hacer tal o cual otra función? No, eso ya no está en mi contrato. Esto digamos que son trabajadores que no se ponen la camiseta del empleador, porque al final, si vas a trabajar en una empresa, para que la empresa le vaya bien, le tiene que ir bien al trabajador y el trabajador necesita que a la empresa le vaya bien. ¿Qué pasa cuando a un trabajador vos le decís, haces tal o cual función y te puede decir, eso no está establecido en el contrato y cómo hay que prever el contrato para que no hayan esos problemas? Sí, esa es una posición lamentablemente muy frecuente, pero absolutamente ilegal, por decirlo de alguna manera. Los trabajadores no pueden negarse a cumplir directivas del empleador sobre pretexto que la tarea que se les está encargando no se encuentra escrita en forma expresa. Okay. En ese sentido, el límite que le sirve de resguardo al trabajador pasa cuando el empleador encarga o encomienda tareas que realmente ya atentan contra la dignidad de la persona o que sean manifiestamente diferentes a aquellas para las cuales el trabajador se formó o para las tareas específicas para las cuales fue contratado. En ningún caso es necesario que el contrato regule hasta la última tarea que puede eventualmente presentarse dentro de una empresa. Pero supongamos que yo soy el empleador y le contraté a una persona para que haga la encuadernación de estos materiales o que esté en la fase de producción. Pero después me doy cuenta que esa persona habla bien y le digo, no, necesito que pases del área de producción al área comercial. ¿Se puede negar esa persona a pasar de un área a otra cuando eso no está especificado en el contrato? Y la respuesta es, bueno, a ver, de que se puede negar, podrían negarse, pero lo que tenemos que tener presente, sobre todo a partir del ejemplo que estamos trabajando, es que se trataría de una negativa injustificada. Okay. Se trataría de una negativa injustificada y como consecuencia de ello se trata de una, en alguna medida, infracción a las obligaciones justamente que tiene el trabajador de seguir las directivas que imparte el empleador para la buena marcha y la buena administración del establecimiento. Y al configurarse la infracción, por supuesto, eso también le da la posibilidad al empleador de aplicar sanciones disciplinarias. Ahora, justamente ahí tenemos en la proyección desvinculación laboral, implicancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona categóricamente regularmente llega tarde una vez por semana, falta o presenta los famosos certificados que ni siquiera me trae un certificado médico? Ahí quería saber cuál es el certificado que vale, porque hay dos posturas. Hay gente que dice que tiene que ser el certificado del Instituto de Previsión Social o puede ser un certificado normal. Todas las semanas, los lunes, se enferma. Los viernes le duele la cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hace el trabajador en ese caso? Bueno, voy a hablar del caso concreto y después tratar un poco de explicar cuál es el sistema de desvinculación que establece nuestro Código Laboral. En el caso concreto, realmente ese tipo de situaciones son absolutamente intolerables dentro de un esquema de relacionamiento que pretende proyectarse en el tiempo. El trabajador no tiene margen para acomodar el horario de trabajo a la medida de sus zapatos o a su conveniencia. Una de sus obligaciones, precisamente como contracara al derecho que tiene de ser bien remunerado y trabajar en condiciones dignas, pasa por cumplir las pautas que fija el empleador para la buena marcha de la administración. Y en ese sentido el horario es fundamental. Cualquier persona que trabaja en un establecimiento formalmente constituido sabe que establecer horarios no es ni antojadizo ni caprichoso por parte de los empleadores, sino que obedece a un esquema de producción. Como consecuencia de ello, el cúmulo de llegadas tardías pueden dar pie a la desvinculación justificada. Lo que dice la ley es que
para que las llegadas tardías en forma Sí. puntual permitan la desvinculación con causa, Sí. lo que debe hacer el empleador es previamente generar un apercibimiento por escrito. Ok. Adicionalmente, tiene que darle fecha cierta a las llegadas tardías, es decir, tiene que tener un sistema de registración lo suficientemente confiable como para dejar en evidencia la inconducta. Y por el otro lado, el trabajador tiene que justificar en forma fehaciente. Y la fehaciencia, si de cuestiones de salud estamos hablando, pasa por el certificado médico expedido por el Instituto de Previsión Social. Esto es así, mal que le pese a los trabajadores. Ahora, si la llegada tardía obedece a otros factores, qué sé yo, algún accidente, factores climatológicos, etcétera, ya se tendrá que buscar otro mecanismo. Pero en la práctica, esa desvinculación laboral sin el pago de las indemnizaciones por causa imputable al trabajador, aunque el trabajador llegue tarde, es muy difícil de probarlas y normalmente se pierden en un juicio laboral. ¿O cuál es tu experiencia? Mi posición no es tan drástica. Yo estoy convencido que aquellas empresas que hacen bien las cosas, que tienen asesoramiento preventivo, que buscan en alguna medida ganar en eficacia y que buscan formalizar su actividad, pueden configurar las causales de despido con un mínimo despliegue logístico, ¿verdad? Tener una persona encargada de estar monitoreando el día a día, tener por supuesto un asesor a quien consultarle cómo proceder, porque la formalidad es muy importante en el mundo jurídico laboral. Y bueno, y siguiendo unas pautas básicas que se pueden incluso consensuar a tal punto de que se puede establecer un pequeño protocolo o manual de primeros auxilios, es relativamente sencillo o no es muy complicado, si se quiere, dejar en evidencia este tipo de irregularidades y como consecuencia de ello después sostener en un juicio con fuerza la postura del empleador de haber desvinculado con justa causa. Me estoy riendo porque los profesores siempre me hacen una broma. Acabo de formar parte del plantel de profesores y dicen, vamos a formar el sindicato de profesores de Fotrién. Siempre nosotros nos comunicamos todo por WhatsApp, entonces vamos a formar el sindicato de profesores de Fotrién. Si a la vuelta del corte me podés explicar desde cuándo se puede formar un sindicato y cuáles son los beneficios de tener un sindicato en la empresa y también cuáles son las obligaciones de ese sindicato. Perfecto. ¿Qué te parece si a la vuelta del corte hablamos de esto? Pero con mucho gusto. Muy bien, entonces enseguida volvemos con más educación tributaria paso a paso. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlate, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras.
bien, y seguimos aquí en Educación Tributaria Paso a Paso con Robert Marcial González, hablando justamente de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores y los empleadores. Y nos quedamos en el sindicato. ¿Por qué la gente se quiere sindicalizar y por qué los empleadores no quieren sindicato? Bueno, esa es una pregunta de mucho contenido filosófico. Muy comprometedora, ¿verdad? Claro, si vamos a analizar desde la perspectiva de los trabajadores, no podemos dejar de hablar de Marx, y desde los empleadores probablemente tengamos que hablar de Adam Smith. Pero tratando de simplificar la compleja pregunta, los trabajadores en rigor ven en el sindicato una suerte de ropaje adicional al que brinda la ley, una suerte de salvaguarda que funciona a modo de complemento para evitar arbitrariedades en el día a día. Y esa es un poco la misión que tienen los sindicatos, de pelear porque los derechos previstos en la legislación sean observados por el empleador. A veces en la dinámica laboral, se generan roces, y bueno, con el ropaje sindical es más fácil enfrentar las diferencias que eventualmente se susciten. Y desde los empleadores, bueno, yo creo que el principal motivo por el cual hay mucha resistencia de parte de las empresas a tener que consentir o lidiar o permitir sindicatos en sus establecimientos pasa por el desprestigio de la clase sindical. No se puede desconocer que lamentablemente la clase sindical es un fiel reflejo de nuestra sociedad, autoritaria, poco democrática, no acostumbrada precisamente a la reflexión, trabajan sobre una lógica más emparentada con la quema de cubiertas que con el diálogo, y todos esos factores, vos como empresaria sabés que van minando la armonía que debe reinar en una empresa para poder hacer las cosas con mediana eficacia. Ahora, el famoso tema de los contratos colectivos de trabajo. ¿Los mismos solamente pueden existir si hay sindicatos o también se pueden dar contratos colectivos de trabajo sin sindicato? A ver, bueno, lo primero que hay que decir para terminar lo referido a los sindicatos es que en el Paraguay el sistema sindical es por empresa básicamente y no por industria como en otros países. Como consecuencia de ello, en todo establecimiento puede existir un sindicato a condición de que ese sindicato tenga por lo menos 20 miembros. Okay. Ese es el requisito que establece la ley. Y en cuanto a la contratación colectiva, que es otro tema interesante para el análisis. Eso es lo que siempre le digo a mis profesores. No llegan ustedes a los 20 miembros del sindicato. Claro, pues, además habría que ver el grado de autoridad moral que tenemos los docentes para tener un sindicato, para sindicalizarnos. Bueno, pero los docentes, digo, de un instituto como claro. En cuanto a la contratación colectiva, la figura de la contratación colectiva es absolutamente autónoma e independiente a la existencia del sindicato. Sí. En ese sentido, la legislación laboral establece en forma clara que los trabajadores pueden gestar válidamente un contrato colectivo, o mejor dicho, las partes pueden consensuar válidamente un contrato colectivo de condiciones de trabajo con total prescindencia de que exista o no un sindicato organizado. Okay. Así es que eso no está relacionado. Sí, ahora, si hay un contrato colectivo de trabajo en donde se negoció entre varias partes y yo acepto, todos los trabajadores, los futuros trabajadores necesariamente deben trabajar bajo las reglas de ese contrato colectivo de trabajo. Efectivamente, esa es una particularidad de nuestro sistema jurídico laboral, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde los beneficios gestados en un contrato colectivo alcanzan únicamente a los trabajadores miembros del sindicato que negoció el documento. En nuestro país, el contrato colectivo que eventualmente se genere dentro de un establecimiento alcanza a todos los trabajadores de la empresa con independencia de que estén o no sindicalizados. Ahora, hablamos un poco de la desvinculación laboral. La desvinculación laboral con causa, la desvinculación laboral sin causa, y desde qué momento ya no puedo desvincularme o en qué circunstancias. Perfecto. Nuestro sistema jurídico laboral básicamente, y voy a tratar de despojarme de tecnicismo para que la ciudadanía entienda, básicamente establece dos momentos a los cuales le asigna un margen de protección distinto. Esos dos momentos están marcados por la antigüedad. Desde el comienzo de la relación laboral hasta los 9 años y 6 meses
Se puede decir que el empleador tiene la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque la ley le acuerda el derecho de despedir sin necesidad incluso de explicar el motivo. Es lo que se conoce como Y con la despido obligación injustificado. de pagar todo. La única contrapartida que tiene que cumplir para ejercitar ese derecho es abonar las indemnizaciones que se encuentran tarifadas en la ley. El segundo momento se genera a partir de los 9 años y 6 meses, donde el empleador básicamente pierde ese derecho de despedir sin expresar la causa y ya el trabajador adquiere lo que se denomina la estabilidad especial. Estabilidad especial que se traduce en el derecho del empleado o del trabajador de no ser desvinculado sin que exista una justa causa imputable a su persona, que además tiene que ser demostrada ante juez competente en un juicio donde básicamente la empresa le pide permiso al juez para autorizar la desvinculación y juicio del cual el trabajador participa en forma amplia. Esto es así por cuanto que a partir de los 10 años el trabajador adquiere lo que se conoce como inamovilidad. Es decir, puede apostar por la continuidad del vínculo incluso hasta jubilarse, siempre y cuando no incurra en una causa justificada de desvinculación. Ahí va el tema de la jubilación. Se presenta el caso que una persona accede a la jubilación, Sí. termina las cargas sociales y muchas empresas quieren volver a contratarles después de haber accedido a esa jubilación. Ahí hay un problema laboral y hay un problema también tributario porque por falta de conocimiento mucha gente dice no le podés contratar porque no va a ser deducible el salario porque ya no corresponde realizar los aportes y si no corresponde realizar los aportes no podés contratarle. Hay otra gente que dice ya nunca más puede ser dependiente sino solo independiente, entonces le tenés que hacer inscribir con IVA. No puede aplicar la contratación porque ahora la gente se jubila muy joven. Efectivamente. Bueno, y lo cual... No queremos jubilarnos. Risas al margen genera todo un problema de funcionamiento para la seguridad social, Claro. que fue diseñada en una época donde a los 60 años, digamos, que una persona estaba en Claro. condiciones de pasar, digamos, de dejar el servicio activo y se generaban los recursos suficientes para mantener al sector pasivo. Hoy se está invirtiendo un poco la pirámide y ya no se generan recursos suficientes para mantener a los jubilados jóvenes. Sí. Pero, A eso se le denomina lente. efectivamente. Pero respondiendo a la consulta puntualmente, hay contradicciones entre los diversos sistemas legales, pero lo cierto y lo concreto es que mientras no se modifique el Código Laboral, se puede válidamente contratar dentro de las reglas previstas en el Código del Trabajo a las personas que hayan accedido al beneficio de la jubilación. El artículo 94 es claro en ese sentido y establece precisamente que las partes tienen todo el derecho de consensuar un nuevo vínculo que estará regido básicamente por las mismas condiciones anteriores. Sí. Es decir, básicamente el funcionario no pierde ni el derecho a las vacaciones, ni las prestaciones que eventualmente haya adquirido, pero la empresa ya no tiene la obligación de indemnizar en caso de que decida Y en desvincular. ese caso, si yo, pongamos la parte práctica, una persona que trabajó 35 años, accede a la jubilación, yo quiero volver a contratarlo. Vuelvo a reiterar porque mucha gente dice que IPS no te inscribe. Uno, técnicamente tiene que poner en la planilla el nombre y poner aporte cero porque ya no corresponde hacer el aporte y lo mismo es deducible a los efectos del impuesto a la renta personal, perdón, de la renta empresarial y también la renta personal en su caso. Pero si yo quiero despedirle después de 2 o 3 años, ¿cómo computo los beneficios? Desde el primer momento, desde la segunda contratación, ¿cómo se calculan los beneficios, las obligaciones en el caso de una segunda contratación? Bueno, la ley es clara en ese sentido porque establece que la única carga que tiene el empleador que decide interrumpir el vínculo generado con un jubilado Sí. es o preavisar con 3 meses de antelación o sustituir ese término de preaviso por su equivalente en dinero. Básicamente esa es la única carga que se debe asumir a la hora de desvincular a un jubilado. Eso
te comento que yo no conocía tanto ese tema, pero me encanta porque directamente entonces da una gran ventaja para poder contratar a jubilados y la indemnización máxima es de 3 meses. Claro, o que ni siquiera hace falta abonar, es cuestión de que uno preavise con la decisión de interrumpir el vínculo con 3 meses de antelación y con eso paga salario, recibe la prestación y el vínculo termina de manera armónica. Perfecto. A la vuelta del corte, si nos hablas de los beneficios adicionales, vacaciones, horas extras, el tema de salud, y me gustaría hablar un poco también de esta modificación de la ley para que las personas embarazadas puedan tener un mayor reposo. A la vuelta del corte volvemos con más educación tributaria paso a paso. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruotti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Y volvemos aquí en Educación Tributaria paso a paso, ya en nuestro último bloque con nuestro invitado, el doctor Robert Marcial González. Y no se olviden de ingresar a nuestra página web www.ruoti.com.py y descargar gratuitamente el índice de las obras. Además, a través de nuestra página web de Educación Tributaria paso a paso, va a poder descargar también estas presentaciones esquemáticas y ver los programas en YouTube. No se olvide de darnos me gusta a nuestra fanpage para el sorteo de nuestros libros. Antes de ir al tema de los beneficios, ¿qué pasa con la renuncia? Porque hay mucha gente que dice, sí, me enojo hoy y presento mi renuncia. Bueno, normalmente la confusión que se genera en el tema de la renuncia pasa porque el trabajador considera que a pesar de que es él quien decide interrumpir el vínculo, tiene derecho a percibir indemnizaciones y esto no es así. Entonces lo primero que se debe aclarar es que la renuncia del trabajador no genera la obligación de la empresa de abonar preaviso y abonar indemnizaciones. Muy por el contrario, es el trabajador quien, si bien puede libremente exteriorizar su voluntad de ponerle fin al vínculo laboral, está sujeto a determinadas cargas, por ejemplo el preaviso. El preaviso regulado en el Código Laboral está pensado para ambas partes. Como consecuencia de ello, el plazo que la ley le regula a la empresa para preavisarle a un trabajador es exactamente el mismo previsto para el caso de que el trabajador sea quien decida retirarse de la empresa.
Si omite el término de preaviso, incluso está obligado a sustituir esa omisión abonando una suerte de indemnización que equivale a la mitad del monto establecido para el empleador. Así es que se puede renunciar, pero hay que observar el cumplimiento del preaviso y no hay derecho a indemnización. Casi nos estábamos olvidando el tema de las vacaciones. La pregunta que te quedamos en el primer bloque, en las vacaciones, ¿desde cuándo me corresponden las vacaciones y se puede canjear las vacaciones por dinero? Bueno, las vacaciones se deben a partir del aniversario que cumple el funcionario tomando en cuenta su ingreso a la empresa. Es decir, cada año laboral se causan vacaciones. Es decir, el derecho a vacaciones ingresa al patrimonio jurídico del trabajador. No es como el aguinaldo que es proporcional. Exactamente. Las vacaciones tienen también un sistema de tarifa bien establecido de acuerdo a la antigüedad. De 1 a 5 años, sí. 12 días de vacaciones. De 5 a 10 años, 9 años, 18 días y de 10 años en adelante, 30 días de vacaciones. Esas vacaciones pueden ser otorgadas por el empleador sin responsabilidad o sin incurrir en mora dentro de los 6 meses contados a partir del momento que el trabajador causó vacaciones. El año de trabajo. Exactamente. Entonces, en esos 6 meses, el empleador en forma libre organiza su establecimiento y otorga la cantidad de vacaciones que le corresponden al trabajador en función a su antigüedad. ¿Y quién tiene el derecho de fijar las fechas? ¿El trabajador o el empleador? No, ese es un derecho que claramente está establecido a favor de las empresas. Claro, sin perjuicio de que se pueda consensuar, de que las partes puedan conversar al respecto. Si hablamos desde el punto de vista estrictamente jurídico, el derecho de establecer el plazo de vacaciones o los días de vacaciones es del empleador. Ahora, y el tema de negociar las vacaciones por dinero, no quiero salir de vacaciones porque me sale más caro, quiero más dinero. Claro. Y esa, si bien una práctica frecuente y muy extendida, es una práctica repudiada por la legislación y por la doctrina laboral. El descanso no se puede sustituir por dinero. ¿Por qué? Porque el descanso está pensado desde un punto de vista doctrinario para la reparación integral del trabajador, también está pensado o ideado para que se puedan potenciar espacios familiares, para recuperar fuerzas y con eso potenciar el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, donde vivimos en un mundo muy acelerado, por decirlo de alguna manera, el descanso no puede ser sustituido por vacaciones porque se requiere que un trabajador esté realmente con todas las luces prendidas para evitar problemas mayores. Ahora, si se ponen sumando, porque tiene, supongamos, 30 días y trabaja 20, pero van sumando, tampoco jurídicamente corresponde, digamos, la sustitución. Efectivamente, el descanso no se puede sustituir por dinero en ningún caso, es lo que dice, lo que recomienda del la dicho doctrina. Al hecho, efectivamente, claro. Pero la práctica indica que las partes normalmente y con harta frecuencia acumulan vacaciones, canjean vacaciones por dinero, van sumando periodos, etc. Y creo yo que la práctica, si es bien consensuada entre las partes, no genera mayores contingencias para las empresas. No estoy recomendando que se apele a la práctica. Robert, acá justamente tenemos la lámina de beneficios adicionales. ¿Qué nos puede decir? Vacaciones, estuvimos hablando, horas extras, trabajo nocturno, feriados y seguridad social. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, y al respecto, en relación a las horas extras, tener presente que la jornada laboral regulada en el Código del Trabajo, la jornada laboral ordinaria, no puede extenderse más allá de las 48 horas semanales. Como consecuencia de ello, toda actividad que sobrepase las 48 horas generan la obligación de la empresa de abonar horas extras, abonando un 50% del salario hora por cada hora extra, valga el juego de palabras, que cumpla el trabajador. En cuanto a la jornada nocturna, lo que establece la ley es que las partes pueden, sin ningún inconveniente, establecer jornadas rotativas o directamente nocturnas, solo que en esos casos la legislación establece una compensación económica equivalente al 30% del salario ordinario por cada hora nocturna que se cumpla. El otro aspecto tenía que ver con la seguridad social. Bueno, respecto a la seguridad social, ese es un tema bastante polémico porque normalmente se pierde de vista que la seguridad social es una imposición constitucional,
¿Qué significa eso? Se trata de una norma de orden público y por ende las partes no tienen la libertad para dejar de lado el esquema de seguridad social, aunque sea bastante frecuente que el propio trabajador le solicite a su empleador no abonar el IPS porque lo ve como una suerte de merma en su ingreso mensual. Y lo que siempre solemos volver a repetir en materia tributaria acá, no se puede ser dependiente e independiente con el mismo trabajador en una misma empresa, o se es dependiente o se es independiente. Y de acuerdo a las presunciones del Código Laboral, si hay un contrato laboral, todo lo que se factura, digamos, todo lo que se genera el ingreso de esa relación, se considera relación laboral. ¿Es así? Es tal cual. Esa dualidad esquizofrénica genera algunas contingencias, por cuanto que normalmente lo que buscan las empresas es aportar simplemente al IPS por el salario mínimo y facturar la diferencia. Y eso genera complicaciones a mediano y largo plazo que pueden, sin lugar a dudas, traducirse en riesgos económicos importantes. Robert, verdaderamente ha sido un placer compartir contigo esta noche. Por supuesto, ustedes saben, hemos promocionado nuestro curso de Derecho y Práctica Laboral con nuestro profesor Robert Marcial González, aquí en nuestro Instituto de Educación Tributaria Paso a Paso. También hay unas jornadas muy, pero muy interesantes. Si querés anunciar las jornadas que se van a dar también de materia de Derecho Laboral Constitucional. Claro, bueno, estas son unas jornadas básicamente gestadas a partir del trabajo del Colegio de Abogados. Y estamos encarando 2 diplomados bastante completos, 2 diplomados internacionales que tienen la certificación de la Universidad de Bolonia, Italia, el acompañamiento de la Escuela Judicial, y son diplomados de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por un lado, y de Control de Convencionalidad y Protección Supranacional de Derechos Humanos por otro. Toda la información al respecto está en el sitio web del Colegio de Abogados y también en el de la Escuela Judicial, y los interesados pueden acceder a la información al respecto, y bueno, yo me pongo a disposición para información adicional que requieran. Y recuerden, la capacitación es la clave del éxito. Debemos conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Esa es una muy buena oportunidad para profundizar el conocimiento en estos temas, y aquí en Fotrien lo que hacemos es justamente la aplicación práctica de estos principios. La mayoría de tus alumnos son profesionales contables, bueno, mitad y mitad más o menos, ¿verdad, Robert? Claro, realmente es interesante el curso, un verdadero laboratorio multidisciplinario porque tenemos profesionales de diversas áreas. Así que recuerde, www.ruoti.com.py. Bueno, y ahora sí, ya debemos irnos. Una vez más, muchísimas gracias a Osvaldo Bucci, que como siempre me peina, me maquilla, unos tratamientos especiales, y por supuesto a todas las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que su programa 9 años en tu pantalla, y ahora, una vez más, agradeciendo el apoyo de Paraguay TV HD Digital, 4 veces a la semana en tu pantalla y a través de YouTube, llegue a tus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert, y podemos contar contigo para seguir discutiendo estos temas. Gracias a vos, doctora, por la invitación, y por supuesto estoy a entera disposición para cuando sea convocado y poder seguir debatiendo estos temas tan útiles para la educación cívica fundamentalmente. Muy bien, si Dios lo permite, estaremos la próxima semana con más educación tributaria paso a paso. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, 9 años en tu pantalla, con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Logística Producciones.